buena noche, ¿cómo está usted? Completamente en vivo acá por TN23, su programa de análisis a la medida. ¿Cómo pasó la Navidad? Bien, en casa, en familia, nos alegramos. Sandy, como siempre, qué honor verte, saludarte. Acá, como te digo, completamente en vivo esta noche, con temas por demás tremendos. Buenas noches, Julia. Espero que hayas pasado unas excelentes fiestas. Gracias. Y bueno, estamos renovados para poder continuar con esos temas que siempre nos dan de qué hablar, pero sobre todo, son un punto de análisis, Julio. Eso es importante. Sandy, hay temas muy importantes. ¿Pudieras, más que decírnoslos, darnos a través de los titulares de qué es lo que viene? Por supuesto, conozcamos nuestros titulares. Bienvenidos a su programa. Gracias. PGN presenta denuncia penal y solicitud de antejuicio contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Analizamos los detalles del caso y sus implicaciones. La Cancillería guatemalteca interpuso un recurso de aclaración y ampliación en la Corte de Constitucionalidad en relación a las visas de cortesía para 11 trabajadores de la CICIG. Un niño en la frontera, chantaje o búsqueda de una mejor vida. Exploramos todas las aristas en el caso de los migrantes que buscan el sueño americano. La CICIG, desde el punto de vista de un exparlamentario. Escuchamos el análisis del exdiputado Pablo Duarte sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Abogados y procesados en el caso Infiernito no podrán participar en interrogatorios. Una jueza aceptó un recurso legal presentado por la FECI. Gobierno estadounidense enfrenta un cierre parcial. El presidente Donald Trump sigue firme en exigir dinero para su famoso muro fronterizo. Primer tema de análisis. La Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia penal y la solicitud de antejuicio contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Conozca quiénes son. El abogado del Estado, la PGN, denunció a los magistrados Bonerge Mejía, José de Matabela y Gloria Porras por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y resoluciones violatorias a El representante del área penal de la Procuraduría General de la Nación explica. El Estado de Guatemala ha venido analizando no una, sino varias emitidas por la Corte de Constitucionalidad. Dichas resoluciones se presumen, pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales. Dichas resoluciones, no una, sino varias resoluciones que el pueblo de Guatemala ha sido testigo, riñen con la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, también riñen con todos los preceptos del ordenamiento jurídico de Guatemala. Y como les mencionaba al principio, dentro de las funciones principales de la Procuraduría General de la Nación está la defensa de los intereses del Estado. Y en ese orden de ideas, en esta oportunidad, vengo a presentar una denuncia penal que contiene un antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y ahí también se mencionan delitos presuntamente cometidos por estos magistrados. Es en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: José Francisco de Matabela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar. Licenciados. Para el jefe legal de la PGN, la denuncia tiene los suficientes elementos para que el Congreso conozca el antejuicio contra los 3 magistrados. Consideramos, como Procuraduría General de la Nación, que esta denuncia, que contiene un antejuicio, debe conocerla el Congreso de la República de Guatemala para efectos de que determine la procedencia o improcedencia de la misma. Dicha denuncia, como ustedes pudieron ver, ya está sellada por el Juzgado de Paz y se acompañan todos los documentos de soporte que se consideraron determinantes para
para darte a conocer lo que ahí se menciona en los 11 folios que contiene la denuncia penal de antejuicio. La denuncia y solicitud de antejuicio irá a un juzgado, el cual, por ley, debe inhibirse y pasar el documento a la Corte Suprema de Justicia, donde el Pleno decidirá si traslada o no la denuncia al Congreso de la República, para que estos decidan si retiran la inmunidad a los magistrados de la CC. Bueno, y a esta hora ya empiezan a haber reacciones, Sandy. Exactamente, Julio. Tome en cuenta entonces las reacciones que se han generado. Por cierto, tenemos a un diputado que ha dado a conocer su punto de vista, Julio. Qué interesante, escuchemos. Por supuesto, es Karen Juárez quien nos tiene esta información. Estamos en vivo con ella desde nuestra unidad móvil. Karen, buenas noches. ¿Qué piensa el diputado Fernando Linares Beltranena respecto a esta situación que se da con los magistrados, con estos 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Adelante, buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Julio, también efectivamente estamos en vivo y también en compañía del diputado Fernando Linares Beltranena, quien nos estará dando a conocer su opinión en relación a esta acción o querella penal que fue presentada por la Procuraduría General de la Nación en contra de los 3 magistrados que ya se hacían mención en la nota anterior por varios delitos. Dentro de ellos está tipificados como el prevaricato, la violación a la Constitución, las resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, y tal como se escuchaba en la nota anterior, esto fue tras analizar varias resoluciones emitidas precisamente en la Corte de Constitucionalidad. Pero vamos a escuchar en este momento cuál es la reacción. Diputado, muy buenas noches, estamos en directo para La Medida. ¿Qué opinión le merece a usted esta acción que se ha presentado por parte de la Procuraduría General de la Nación? Muy atinada la acción, la denuncia o la querella que presentó el Procurador de los Derechos Humanos. Lo interesante de esta denuncia es que han habido otras, pero esta lleva el peso del Estado. El Procurador General de la Nación es el abogado del gobierno y conlleva mucho más peso. Va a ser mucho más difícil que venga la Corte Suprema, que en el pasado ha barrido a esta clase de denuncias bajo la alfombra de la impunidad, que ellos simplemente la descarten in limine. Sería una violación más que los haría a ellos merecer también una denuncia penal, y esperamos que esta denuncia llegue al Congreso, donde los diputados podrán estar presentes para una decisión que se hace a través de un mecanismo de tómbola para designar a una comisión pesquisidora y en efecto después convocar al Pleno a ver si se les quita la impunidad a estos 3 magistrados, que no es la primera vez que abusan de autoridad y cometen prevaricato, y que además defraudan a los ciudadanos, porque los ciudadanos, para dirigir las relaciones internacionales, votaron por un presidente, no votaron para que estos 3 magistrados, llamados la trinca infernal, vengan y usurpen funciones del Ejecutivo y que traten de mandar en el país a través de la Corte de Constitucionalidad. Creemos que es abusivo, creemos que viola la división de poderes, viola el sentido de pesos y contrapesos, de balances, de equilibrio que debe tener el Estado. Entonces creemos que estos 3, sobre todo liderado por Gloria Porras, que yo ya he denunciado por corrupción, porque hasta recetó un bono revolucionario abusivo también hace 2 años, y porque no es primera vez que comete esta clase de abusos. Ella fue electa por el Congreso a través de presión del ex embajador Robinson en Guatemala, que hizo tráfico de influencias para que ella quedara electa. Entonces es una vergüenza que ella, abusando de esa forma espuria en que fue electa y después de tener denuncias por corrupción, venga ahora y que trate de dirigir el Estado, sobre todo las relaciones internacionales que le corresponden al Ejecutivo, al presidente. Esperamos que esta denuncia, que no será inmediata, llegue eventualmente al Congreso y que el Congreso, aunque sea con 105 diputados, pueda tomar una decisión para poner en orden la República, es decir, que haya un equilibrio, un balance de los poderes
y que la Corte de Constitucionalidad, que es criatura que nació de la Constitución vigente y que esos 3 magistrados han desnaturalizado, vuelva a ser una Corte en que esperamos que los magistrados juzguen con objetividad, con imparcialidad y no con esta parcialidad abusiva, arbitraria, como lo han estado haciendo estos 3 denunciados. Esperemos que prospere esta denuncia del Procurador General de la Nación. Hay algo que dice el comunicado que emite precisamente la Procuraduría General de la Nación, y es que estos 3 magistrados no están eximidos de la responsabilidad penal. Al accionar la Corte Suprema de Justicia y trasladarlo al Congreso, ¿qué mensaje se estaría dando? Se estaría dando el mensaje que finalmente una denuncia contra magistrados de la Corte llega al organismo competente, el que designa la Constitución para conocer de esas denuncias, y que no se quede trabado bajo la alfombra impune que muchas veces los magistrados de la Corte Suprema han hecho cuando rechazan in limine una de estas denuncias para proteger y cuidarle las espaldas a los magistrados de la CC. Creemos que eso es un pacto de impunidad que debe terminar. Esperamos que llegue la denuncia al Congreso de la República y ahí los diputados lo estarán esperando muy ansiosamente. Para ello se tendría que conformar una comisión pesquisidora, según mencionaba usted anteriormente. ¿Y cuánto tiempo se tendría que llevar para poder? Mira, esto toma tiempo. Primero porque ahorita solo hay una comisión permanente en el Congreso. Si citaran a los diputados a una sesión extraordinaria es muy difícil que acudan una mayoría, toda vez que la mayoría de diputados están en los departamentos porque son distritales y están haciendo su labor máxima en este año que es preelectoral. Están reuniendo a las bases, estarán instándolos a que voten en las elecciones venideras y es difícil que se reúna. Será más fácil que después de la sesión solemne del Congreso, que es el próximo enero 14, que se convoque a una sesión plenaria con el fin de que esté presente para la decisión aleatoria, porque es a través de una tómbola, de integrar la comisión pesquisidora, que se hace con 5 diputados que tendrán que ver la denuncia, escuchar a las partes que son las acusadas. Aquí se trata de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y luego tomar una decisión en el sentido si dan un dictamen a favor de que no es espuria ni política la denuncia, sino que tiene un sustento penal. Si fuera así, pasa al Pleno. El Pleno tiene que tomar la decisión con 105 diputados si es que se le remueve el derecho de antejuicio. Si se declara con lugar el antejuicio, se le remueve, entonces quedarán sujetos a que el Ministerio Público lleve la persecución penal cual ordinarios ciudadanos. Y si eso está, pues un juzgado tendrá que conocer la denuncia penal por los 4 delitos por los cuales fueron acusados. Muchas gracias, diputado. Bueno, ya pudieron ustedes escuchar cuál ha sido la reacción del diputado Fernando Linares Beltranena en relación a esta querella penal que se ha presentado por parte del abogado del Estado, la Procuraduría General de la Nación. Cabe mencionar que una acción similar también fue presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación, quienes también son los mismos delitos, los delitos son similares. Esto también en contra de los 3 magistrados que han sido señalados por la Procuraduría General de la Nación. Ellos son José Francisco de Matavela, Bonergia Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, precisamente por la comisión de hechos delictivos tipificados como prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. Esos han sido los 4 delitos señalados en esta querella penal, similares a los que se hacen también por parte de la Asociación de Dignatarios de la Nación. Compañeros, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en el estudio.
Bastante claro, la verdad. Karen, muchísimas gracias por esta comunicación y también por buscar esa postura de uno de los diputados que, como ustedes ya han escuchado entonces, ahí ha dado a conocer su criterio respecto a esta denuncia y la solicitud de antejuicio en contra de estos 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Agradecemos a Karen. Así Julio, es. Palabras bastante contundentes, la verdad, y la espera, por supuesto, a que esta solicitud llegue al Congreso de la República. Sandy, es una situación bastante inusitada, pero tú lo dijiste, muy contundente. ¿Me permites dar alguna información para que usted en casa, junto a nosotros, podamos hacer un análisis serio, como siempre lo hacemos? 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad son precisamente acusados de delitos: prevaricato, abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución, como también violatorias a la misma. Ahora, es necesario tomar en cuenta 3 artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala para tener claro esto. El artículo 175, por favor, anótelo y búsquelo para que usted tenga la mejor de las definiciones y opciones, ¿verdad?, en cuanto a lo que va a analizar. Dice que ninguna disposición puede ser contraria a la Constitución. Ninguna es ninguna. El artículo 204 habla que la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre cualquier ley, norma o sobre cualquier tratado. Entonces, también es muy importante, de alguna forma, que podamos observar lo que dice el artículo 44 constitucional. ¿Qué dice? Dice que son nulas ipso iure, eso significa nulas de pleno derecho, cualquier disposición de cualquier orden, incluyendo las que puedan ser emitidas por el alto tribunal, como es la Corte de Constitucionalidad, que disminuyan, tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Esto es muy importante. Pero además, si usted nos permite, en casa vamos a compartir más información. Esta solicitud está basada a través de varias resoluciones que la Corte de Constitucionalidad ha emitido, donde ha tirado por la borda resoluciones del Poder Legislativo en su momento, hasta llegar a quitar una junta directiva que ellos habían ya electo. Así es. Tirar por la borda, Sandy, las resoluciones completamente de la Corte Suprema, entre comillas, Suprema de Justicia, y por supuesto, cuando también ha intervenido en decisiones que son propias del Ejecutivo, ya todos lo sabemos. Ahora, como bien lo decía el diputado Linares Beltranena, recibió ahora un juzgado, en este caso de paz penal, que no puede conocer nada en contra de la Corte de Constitucionalidad. El superior es el juzgado de instancia, tampoco tiene competencia. Los superiores al de instancia son los magistrados de sala de apelaciones, no pueden conocer. Por ello será la Corte Suprema de Justicia que en pleno debe de conocer esta situación. Como no se ha resuelto todavía la situación de la magistrada Blanca Stalin, se necesitan 8 votos positivos en todo caso para que esto pase al Congreso de la República. En todo caso, si estos votos no se tienen, la resolución se consideraría espuria, es decir, que no tiene ningún fundamento legal y se rechaza in limine. Pero si esto pasa al Congreso de la República, entonces este es el sistema, Sandy, de pesos y contrapesos. La parte jurídica del Poder Judicial pasa a la parte investigativa política del Poder Legislativo, donde se necesita algo que no es fácil obtener nunca, que son 105 votos, mayoría calificada, para que en todo caso, si esto pasa, pasarían 2 cosas. Se le quita el derecho de antejuicio, en este caso impugnados a través de este recurso, y ya de oficio el Ministerio Público puede iniciar las investigaciones en contra de ellos con el legajo, los folios que fueron hoy entregados. Representante del abogado de la Nación, del PGN, la Procuraduría General de la Nación. Ojo que son contra los 3 poderes del Estado las resoluciones violatorias a la Constitución. Así es, Julio. La verdad es de que es una situación bastante complicada si la vemos así, porque por una parte nos ponemos a pensar, ¿será que los magistrados, el resto de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hará caso de estos señalamientos? ¿Cuál será el accionar que ellos tomarán? ¿Tomarán partido o no? ¿Lo harán apegado a la ley? ¿Qué pasará al final? Esa es la duda que nos queda a nosotros ahora. Esa es la duda, Sandy, pero por eso, como aquí no debería ser una cuestión de dudas, ¿verdad?, sino que debería simple y sencillamente cumplir con la Constitución, nuevamente, para que usted tome nota. Artículo 175 de la Constitución, léalo. No hay ninguna ley superior a nuestra Constitución. Artículo 204 también de la Constitución, léalo. Ninguna disposición puede contrariar a la disposición. Y por favor lea también lo que dice el artículo 44. Cuando esto pasa, cualquier disposición, así sea de la Corte de Constitucionalidad, se considera nula de pleno derecho, o como usted lo
lo va a leer en su Constitución, nulla ipso iure. Entonces ya veremos si la parte jurídico-política en un sistema republicano de pesos y contrapesos pues funciona, porque al final de cuentas también la ley del organismo ejecutivo dice algo que es muy importante: nadie, absolutamente nadie, es superior a la ley. Julio, para poder concluir con este análisis, te pregunto, ¿tú crees que el Congreso lograría los 105 votos para poder de esta forma retirar el antejuicio a los magistrados de llegar esa solicitud al legislativo? Considero que si se pasa a la parte jurídica, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la investigación de la comisión da fe de ciertas situaciones que pueden llegar a constituir este tipo de delitos que hoy planteó la Procuraduría General de la Nación, no habría ninguna razón por la cual los diputados no lo hicieran, porque al hacer lo contrario estarían encubriendo algo que eventualmente es delictivo, ¿verdad? Y yo creo que esto es sano que pase en este sistema republicano. Al final de cuentas me quedo con eso: la Constitución es la ley máxima y nadie, sobre todo aquellos que están destinados a respetarla, obedecerla y hacerla cumplir por lo que dice el artículo 268, por favor léalo usted también, dice que la Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano en materia constitucional, pero jamás dice, Sandy, que debe constituirse ni en poder legislativo, ni en poder judicial, ni en poder ejecutivo, cosa que lamentablemente ha hecho a través de estos 3 magistrados impugnados hoy. La verdad que sí es un claro ejemplo entonces, y un mensaje que se envía a todos los funcionarios públicos, que ellos están sujetos a una investigación y que deben también rendir cuentas de su actuar. Aquí no se está señalando ya ni se está enjuiciando a nadie, porque obviamente ellos tendrán que dar a conocer sus pruebas de descargo, todo lo que puedan aportar para de esta forma también defenderse. Así que estaremos pendientes. De momento concluimos con el análisis, Julio. Claro, vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con otro tema que también está muy álgido. Demasiado álgido, porque otro menor y guatemalteco murió otra vez en la frontera estadounidense. Somos a la medida. A pesar de todos los mensajes que se han enviado a las familias para que no migren y que mucho menos arriesguen la vida de sus pequeños, se siguen dando estos casos. Lamentablemente tenemos que reportar un segundo menor de edad guatemalteco que falleció bajo el resguardo de la patrulla fronteriza estadounidense en Texas. Sus restos serán repatriados al país. Las autoridades esperan resultados de la autopsia que se realice para de esta forma conocer la causa de muerte. Felipe Gómez Alonso y su padre Agustín Gómez fueron detenidos por la patrulla fronteriza el pasado 18 de diciembre. Nunca imaginaron lo que iba a suceder en los próximos días. 8 días después de la detención, Felipe inicia con síntomas de gripe o posible infección. Es trasladado 2 veces al hospital de Álamo Gordo, Nuevo México. Lamentablemente, la segunda vez ya no regresó. El 24 de diciembre a las 11:50 de la noche, los médicos confirman el fallecimiento de Felipe Gómez, de 8 años de edad. Las causas aún están por determinarse. Desde Cancillería guatemalteca inician los procesos de repatriación y aseguran que los padres exigen que el cuerpo de su hijo sea regresado a Guatemala lo más pronto posible. Es el consulado de Phoenix en Arizona y ellos están, pues desde el primer momento se pusieron en contacto con el papá, ya realizaron la entrevista con el padre para ver cuáles fueron los síntomas, qué fue lo que sucedió y tener pues todo al día. Ahora estamos esperando el informe por parte de la atención migratoria y hospitalaria y esperar la autopsia para determinar qué fue la causa de la muerte. La repatriación siempre es pagada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es como parte del protocolo de acción que tenemos como ministerio. Entonces, en la entrevista con el padre, pues eso fue lo que solicitó y eso va a ser lo que vamos a hacer. Y en otro caso, el día de ayer, pues el viceministro habló telefónicamente con la mamá del menor, le dio el pésame por parte del presidente de la República y la señora canciller, y la madre pues también solicitó que lo que ella quería era el cuerpo de su hijo de vuelta, ¿no? Se hizo una nota diplomática en el caso de Jacqueline, se hará una nota diplomática también en el caso de Felipe, en la cual se envía al secretario de Estado y se pide una investigación para esclarecer el caso. El pasado 7 de diciembre, Jennifer Kahl, de 7 años, falleció bajo el resguardo de la patrulla fronteriza. El 24 de diciembre, en plena celebración de la Navidad, Felipe Gómez, de 8, falleció en el hospital luego de ser trasladado desde el centro de detención.
Bueno, realmente esto sí ya no puede pasar. Antes de compartir con usted alguna información, tenemos que partir de una situación, Sandy. Aquí hay culpa de los padres también, porque no puede ser que se exponga, por la razón que sea, a los menores. La muerte de 2 niños guatemaltecos en poco más de 2 semanas, pues definitivamente genera fuertes y grandes dudas sobre la capacidad de las autoridades fronterizas estadounidenses para poder cuidar a los menores migrantes y en general a todos los migrantes. Según sus propias normas, la Oficina de Aduanas Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, no debe detener a la gente por más de 72 horas antes de entregarlas a otras agencias gubernamentales responsables, primero de las detenciones, pero de resguardarlos en lugares seguros como albergues, ¿verdad?, temporales. Eso muchas veces no se cumple. Las instalaciones, además de la patrulla fronteriza, suelen ser bastante austeras, es decir, no tienen absolutamente nada, sin alimentos, sin agua, sin mantas, pero frecuentemente, aunque en algunas ocasiones sí los tienen, carecen de profesionales, por ejemplo, en el tema médico o profesionales de algunas otras especialidades que puedan brindar los recursos y la ayuda correspondiente para una detención a largo plazo. Lo que sí ya no encontramos explicación, Sandy, es que en menos de un mes sean 2 menores los que mueran bajo la custodia de esta patrulla fronteriza, que también tiene parte de la culpa, claro, hay que decirlo, como también parte de la culpa fuera de los padres lo tiene el no tener las condiciones en nuestros países de origen. La situación es que mientras buscamos quién es el culpable, los niños siguen muriendo. Lamentable, Julio. Mira, hoy precisamente la Defensoría del Migrante de la PDH daba a conocer que el lugar donde los menores se encuentran cuando son detenidos por la patrulla fronteriza no es el más adecuado. Correcto. Un menor que llega con diferentes quebrantos de salud por el recorrido tan complicado, el camino tan difícil que recorren en muchas ocasiones, especialmente quienes utilizan la vía del desierto, por ejemplo, sí, donde los niveles de deshidratación son muy altos. Si no, mira el caso de Jacqueline, que correcto, por esta situación perdió la falleció. Vida. ¿Cuántos menores más tienen que morir, Julio, para que al final se pueda hacer algo para, primero, darles un trato humano, como se lo merecen? Y segundo, también buscar la manera para evitar que las familias sigan migrando. Eso es correcto, Sandy. Parece que esto no tiene respuesta en este momento. Compartiré contigo y con los televidentes más datos. Algunos activistas en derechos humanos y críticos de la administración de Donald Trump afirman que se deberían financiar otro tipo de alternativas para la detención, entre comillas, como el uso, por ejemplo, de brazaletes telemáticos, las tobilleras, ¿verdad? Muchos también rechazan que el muro sea una prioridad tan grande dentro de la administración Trump, en vez de invertir ese dinero en mejorar este tipo de instalaciones de la patrulla fronteriza, que es evidente, Sandy, a todas luces, que requiere mucha atención. Además, según estadísticas de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos, se han detenido a por lo menos 5.283 niños este año, no acompañados, y tan solo en el mes de noviembre. Es que eso también, ¿cómo puede estar sucediendo? Ese mismo mes, es decir, el mes de noviembre, los agentes fronterizos aprendieron a más de 25.172 unidades familiares, es decir, padres que viajan junto con sus hijos para migrar y lograr, entre comillas, el sueño americano. La cifra más alta para todo este año. Y claro, tiene una explicación, ¿no?, con las caravanas de migrantes centroamericanos. Julio, yo tengo una pregunta para ti. Dime, Sandy. ¿Por qué será que los padres utilizan, o más bien dicho, llevan tanto a sus hijos a territorio norteamericano? Porque mira, se ha conocido una situación también, que por ejemplo hay padres que viajan con sus hijos y cuando son detenidos ellos aplican a un asilo algún tipo de beneficio migratorio y al final por los menores tratan la manera de otorgarles ese beneficio. En algunos casos lo han logrado, otros no lo han podido establecer y por lo tanto son retornados a nuestro país. Te pregunto entonces, ¿qué estará pasando? ¿Será que al final es una estrategia o en realidad tú crees que existe esa necesidad como para llevarse a un menor en este recorrido que para un adulto incluso es muy difícil? El fin es el mismo, tratar de entrar al territorio estadounidense, pero las razones pueden ser variadas, ¿verdad, Sandy? Primero puede ser por una ignorancia que llegue a pensar a las personas que llevando un menor, las autoridades migratorias y fronterizas estadounidenses se van a compadecer de ellos por el menor utilizado cual si fuese un pasaporte
pasaporte o una carta de pase adelante a nuestro territorio americano. Eso no es así. También de alguna forma puede ser que se les engañe, inclusive por parte de los tratantes de personas, los coyotes, ¿verdad? De alguna forma que le digan, mira, si tú llevas a tus hijos tienes más posibilidad al entrar como familia, y estamos viendo que tampoco es así. Entonces, Sandy, si me permites, el llamado es el siguiente. O sea, yo sé que en muchas ocasiones la situación acá es muy complicada y de hecho hasta hemos tenido quizás hasta puntos encontrados en ese sentido, Sandy, pero por favor, no arriesgue la vida de los menores, porque ni siquiera están logrando entrar y ya están muriendo. Y ojo, que son 2 casos que se están conociendo ahorita, pero la cantidad de menores que están en la frontera es increíble, Sandy. Efectivamente, aparte de los casos, Julio, que conozco varios que no aparecen, menores claro. Hablamos de 17 años que la familia los está buscando incansablemente, llevan meses y no saben nada de ellos, así que el peligro es latente. Por favor, familias, tómenlo en cuenta. Las políticas migratorias están muy rígidas, no es momento de utilizar ciertas estrategias para tratar de llegar a Estados Unidos, porque no garantiza que al final vaya a llegar al menor o llegue a usted. Los peligros, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y con este mensaje, precisamente, Julio, vamos a concluir el tema. Vamos a una pausa, pero tenemos otro tema que le va a interesar. Este tema ha generado mucha controversia, pero le daremos a conocer cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Sigue la polémica por la CICIG y el exdiputado Pablo Duarte analizó la situación que gira en torno a esta institución, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El exparlamentario Pablo Duarte se refirió a la inconstitucionalidad de CICIG desde el momento de su creación. La primera es que nosotros habíamos vivido la venida de MINUBO al país, que venía a fortalecer el proceso de derechos humanos en el país y lejos de hacerlo vació a la Procuraduría de los Derechos Humanos. El otro tema era soberanía. Encontrábamos en el acuerdo mucha ambigüedad y encontrábamos en el acuerdo que en efecto violaba la Constitución Política de la República en relación al tema de la persecución penal. Y nosotros empezamos a ver que en realidad empieza a torcerse su mandato y empiezan a haber cosas que no nos gustaban. Para empezar, hubo casos sumamente emblemáticos y casos como el caso Rosenberg. Y todo esto con testigos falsos, con personas que no les constaba lo que estaba pasando. Y lo más triste es que instruidos y enseñados para mentir. Y lo peor de todo es que en su momento hubo inclusive órdenes de los jueces para que se escucharan a testigos que se iban a contradecir e iban a decir que lo que habían dicho había sido forzado y con mentiras. El exdiputado hace mención sobre el retiro de las visas a investigadores de CICIG. Todos ellos, extranjeros a los que no se les pidió la visa nuevamente, son los culpables de los testigos falsos, de las llamadas telefónicas ilegales, son los capaces de armar casos donde no hay, y por ello el presidente toma la decisión de no extenderle sus visas. Duarte detalla cómo debe fortalecerse la institucionalidad en 2019. Nosotros no entendemos cómo un proyecto que era para fortalecer las instituciones del país vino a socavarlas de tal manera que verdaderamente ellos querían tener en sus manos todos los poderes del Estado. Están involucrados en temas de la Contraloría de Cuentas, están involucrados en temas del Tribunal Supremo Electoral, están involucrados en todas las instituciones del país, tratando ellos de decidir qué es lo que se debe hacer en esas instituciones. Eso no es fortalecer las instituciones del país. Bueno, analicemos este tema como todos los temas con la total seriedad y objetividad. Hay gente que por supuesto estará, ¿verdad, Sandy?, de acuerdo con lo que ha hecho CICIG, y gente como el exdiputado Pablo Duarte, que en esta jornada habló ante las cámaras para indicar que según su criterio la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contraviene el propio texto constitucional y se refiere al artículo 251 de la Constitución, que reza que es función exclusiva únicamente del Ministerio Público
velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Además, el exdiputado Duarte se refirió a que según el texto constitucional, la existencia de CICIG violenta también el artículo 141 de nuestra máxima ley, porque esta afirma en ese artículo que la soberanía radica en el pueblo de Guatemala, quien la delega para su ejercicio en los 3 organismos estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, y que la subordinación entre los mismos es absolutamente prohibida, ¿verdad? También se refirió en esta alocución a casos que él calificó realmente como emblemáticos, pero en negativo, según le entendimos, y que resultaron ser, a su criterio, un fiasco bastante grande, como el caso Rosenberg, en el cual pues lo que dejó entrever que tras 7 años de proceso se terminó cayendo por una situación que parecía ser quizás hasta una constante, Sandy, el hecho de crear testigos falsos. Efectivamente, fue uno de los puntos que mencionó y me llama la atención, porque creo que por situaciones como esa fue que se empezó a desviar entonces el sentido de CICIG. Hablábamos incluso detrás de cámara, Julio, que la comisión inició Inició bien. Exactamente, inició con bien. Iván Velázquez, con casos muy fuertes, emblemáticos, presentando entonces distintas pruebas, pero luego algo cambió. La dirección se fue desviando un poco y empezó a llamar la atención y a oponerse también distintos sectores, hay que mencionarlos, que han hecho distintos señalamientos, como el caso de los testigos fabricados. Tienes toda la razón. La CICIG tiene sus luces porque las ha tenido, destapó definitivamente casos de corrupción importantes que seguramente no se hubieran conocido, y tuvo sus sombras cuando, como tú bien dices, se desvía de ese quehacer que tenía para ya involucrarse en temas propios de lo interno de Guatemala, ¿verdad? Y es ahí donde, si me permites, voy a continuar en ese resumen de la locución que hizo el exdiputado Pablo Duarte. También dijo Pablo Duarte que la CICIG presionó en su momento a varios jueces. Imagínate qué grave esta afirmación. Incluso hay jueces que han señalado esta situación. Es muy correcto, y han puesto denuncias inclusive, para que escucharan y dieran credibilidad a estos testigos creados o testigos falsos que fueron fabricados violentando un derecho humano conocido como el debido proceso. También el exdiputado Duarte afirmó que muchas de las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad pusieron al final de cuentas en ese desvío de sus funciones en riesgo la propia institucionalidad del país, ya que alejándose de la función principal, como lo mencionábamos tú y yo hace un momento, que era el combate de la impunidad, se fue por otro tipo de intereses que podemos llamar de cualquier manera menos intereses del pueblo de Guatemala y menos de la CICIG, haciendo socavar definitivamente el funcionamiento de los 3 poderes del Estado. Recomendó además, imagínate tú, al presidente de la República, pues no renovar el mandato de CICIG. Bueno, esto ya fue hecho, aunque ahora el diputado Duarte lo está haciendo. Entonces, cuestionó bastante a lo largo de esta alocución el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Definitivamente son distintas las situaciones que se han evidenciado ya o que se han señalado hasta el momento sobre el tema de CICIG, y es un caso que definitivamente se sigue complicando, no se logra una solución, no se establece al final una salida, se dice, se le está dando la vuelta prácticamente al tema, y al final nos preguntamos, ¿cuándo existirá una resolución definitiva sobre qué va a pasar al final con la comisión? Porque de momento la están estancando, Julio, y lamentablemente el Ministerio Público se está quedando también pues rezagado con esas capacidades que se deberían de transferir. Es completamente cierto, sin ser ave de mal agüero, ni mucho menos, porque siempre preferiría que se cumpla lo que ya está pactado. El pacta sunt servanda, lo pactado es la ley. Realmente no creo que se dé esa solución. No hay hasta el momento ninguna situación que así lo haga ver. Naciones Unidas no ha convocado a ninguna reunión entre las dos partes con el gobierno de Guatemala, y ya cada vez estamos más cerca, aunque parece lejano, de ese 3 de septiembre de 2019. Y al final de cuentas, escuchen esto, somos nosotros, los guatemaltecos y nuestras instituciones, los que terminamos dañados, porque lo que se tiene que combatir es corrupción, lo que se tiene que combatir es impunidad, y se tiene que transferir capacidades que no se están haciendo. Julio, para finalizar te digo lo siguiente. Si se espera llegar al 3 de septiembre para poder finalizar este problema, estamos gastando recursos que vienen de distintas donaciones, estamos perdiendo el tiempo, y Guatemala de verdad no necesita eso, necesita soluciones, necesita que se puedan seguir los casos para evitar que la corrupción continúe en nuestro país
y lastimosamente no se está bien utilizando la institución. Tú lo has dicho, así que apostémosle algo y con esto concluimos, a fortalecer nuestro Ministerio Público. Recuerde usted, somos nosotros los guatemaltecos los responsables de combatir estos males tan terribles, corrupción e impunidad, porque nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Concluimos el tema, Sandy. Así es, lo concluimos, es momento de conocer otras noticias. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve regresamos. Y recuerde, somos a la medida. Ya volvemos. Es momento de conocer otras noticias. La Cancillería guatemalteca interpuso un recurso de aclaración y ampliación en la Corte de Constitucionalidad en relación a las visas de cortesía para 11 trabajadores de CICIG. Ahora mismo, como parte oficial del Ministerio, lo que se presentó fue un recurso de ampliación y aclaración ante la CC. Lo que estamos esperando es que se resuelva este recurso y quedaremos a espera de la resolución del mismo. Bueno, y en otro orden informativo, decenas de personas que buscan obtener sus antecedentes policiales se han topado con la sorpresa que tienen orden de aprehensión. En algunas ocasiones se debe a casos de homónimos, pero en otros es todo lo contrario. Aquí en A la Medida, la información. Órdenes de captura por los delitos de extorsión y negación de asistencia económica son las que resaltan en el registro policial. Es por ello que en lo que va del año, más de 260 personas han sido aprehendidas en las distintas comisarías. Durante este año hemos tenido aproximadamente entre 400 a 460 capturas, ¿verdad?, a nivel república, y lo que más ha prevalecido son las extorsiones, y le sigue lo que es la pensión alimenticia, ¿verdad? Pero lo que más ha resaltado son las extorsiones, ¿verdad? Personas que son extorsionistas pues vienen a solicitar. Sí, personas que son extorsionistas pues han venido a solicitar sus antecedentes. O sea, el caso que hay personas que se sorprenden pues porque de repente les dicen que, pero lamentablemente recordemos que hay muchas personas que a veces prestan sus números de cuentas o quizás son manipulados por ciertos extorsionistas, ¿verdad? Y cuando vienen acá se sorprenden. Y resulta que sí, la orden de captura es verídica, ¿verdad? Y pues no queda de otra que ponerla a disposición de las autoridades correspondientes, ¿verdad? Sin embargo, hay casos de homónimos, es decir, que hay personas que tienen el mismo nombre que otras. En ese caso, se realiza una verificación especial. Nuestro sistema a veces pues, nos permite ver esta clase de situaciones, ¿verdad? A veces a muchas personas les aparece orden de captura, pero nosotros acá, e incluso a nivel república, tenemos una coordinación con gabinete criminalístico, e incluso acá en la sede central, pues contamos con una oficina de capturas y una oficina del gabinete criminalístico. Otras órdenes de captura recurrentes, pero en menores cifras, son por violación y homicidio. Noticias de carácter judicial. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, sigue conociendo diferentes acusaciones penales con el Ministerio Público en contra de fiscales de la entidad asignados en Chiquimula y agentes también de la Policía Nacional Civil por hechos de corrupción en 10 casos que detectó la Fiscalía de Asuntos Internos. Según la investigación preliminar de la Fiscalía de Asuntos Internos, los fiscales indicados cobraron hasta 3,000 quetzales para archivar casos de asesinatos u informar sobre órdenes de captura autorizadas por juez competente. Posteriormente aparece otra persona de apellido Galván y con el oficial segundo, Rudy Abimael Estrada Castro, son 4 personas las que estaban involucradas, posiblemente involucradas dentro de este hecho, que omitieron actos propios de su función toda vez que vieron vehículos sospechosos en el área de Jocotán y nunca hicieron revisiones preventivas, que es parte de lo que tiene que hacer la Policía Nacional Civil. Según los fiscales del proceso, en las llamadas telefónicas intervenidas, los sindicados hablaron en códigos sobre personas involucradas en hechos criminales. Esta semana el juzgador podría resolver si quedan en prisión preventiva, sujetos a una investigación penal, o se dicta una falta de mérito y se ordena su inmediata libertad.
Bueno, pues qué alegría y qué honor otra vez estar con usted completamente en vivo, pero mañana lo esperamos para poder compartir contigo otro análisis de las noticias, Sandy. Por supuesto, Julio, es momento de despedirnos. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Feliz descanso. Buenas noches.